Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. Es un privilegio estar aquí, pero al mismo tiempo, tú y yo tenemos que recordarnos que en Cristo Jesús nosotros no somos de aquí. Right? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Right? We are citizens of the kingdom of heaven. Y no debemos de agarrarnos o enamorarnos mucho de las cosas que vemos delante de nosotros, porque todo esto va a pasar. Right? Todo esto va a pasar. Que tienes casa grande y carro bonito, y todo eso va a pasar y aquí lo vas a dejar. Pero el reino de Dios es eterno. The kingdom of God, that's eternal. So, mientras que vivemos aquí, con documentos, sin documentos, residente, ciudadano o visitante, tenemos que recordarnos que este no es nuestro hogar es más allá, amén. Y somos ciudadanos del reino de Dios y tenemos que vivir una vida que muestra que somos ciudadanos del reino de Dios, right? That shows that we're citizens from the kingdom of God. Cuando uno vas y visitas una casa, pues cada casa es diferente, la disciplina de los papás con sus hijos es diferente, ¿verdad? Y unos se crearon en casas bien estrictos, ¿verdad? Y que no vas a andar corriendo y que te lo vas a ver y que eso. Ya uno entraba a casa ajena con miedo, ¿verdad? Que me iban a peliscar antes de llegar, ¿verdad? Y otros no, otros andan, no, hombre, entran y como si fuera casa de ellos, ¿verdad? Y uno que está en una casa más estricto, ve a ellos como, oh man, they're going to get it, ¿verdad? You know, like, oh, you know. Pero los costumbres son un poco diferentes de casa a casa. Y de nación a nación los costumbres son un poco diferentes, ¿verdad? Y tú esperas que tus hijos se van a comportar como se comportarían en tu casa cuando van a la casa de otra persona, ¿verdad? Aunque allá pues tienen mucha libertad y la familia dice, no, déjalos, son niños, déjalos, tú todavía le andas dando la mirada a tus hijos, ¿verdad? Como, sí, ¿verdad? Sí, hermana, ¿cómo no andas viendo a los muchachos, verdad? Well, es lo mismo aquí, right? Este mundo tiene su definición de libertad. Entonces, mientras que estamos aquí en este mundo, hay una manera que Dios quiere que tú y yo vivamos. Right? There's a way that God wants you and I to live. Y los fundadores de esta nación eran hombres y hoy en día tratan de decir que no eran cristianos y que mira, no creía en Dios y etcétera. Y si creían en Dios o no creían en Dios, o eran cristianos o no eran cristianos, yo no sé, yo no estuve allí, no los conozco, right? No los conocí. Pero una cosa sí sé, es que cuando vemos los documentos que dejaron, cuando vemos las cartas que escribían, cuando vemos los monumentos que se hicieron en el capital en honra de ellos, cuando vemos las pláticas y discursos y enseñanzas que ellos daban, vemos que ellos tenían un gran conocimiento de la palabra de Dios y un respeto para el Dios de la Biblia. Y fue basado en eso que ellos hicieron el base o la fundación de esta nación, y por eso tantos años después tú y yo nos gozamos en la bendición que Dios ha bendecido esta nación con. Los que vinieron antes de nosotros entendían esta fundación. Y todo lo que tú tienes que hacer es sacar tu dinero y vas a ver allí, en God we trust, en Dios confiamos, right? El año pasado y este año nomás tocó así, tuve 2 viajes al capital de nuestra nación, a Washington, D.C., y en todos los monumentos, especialmente los monumentos que se hicieron antes de los 1970s, en todos esos monumentos tú vas y tú ves todos los presidentes, cada uno de ellos dando un versículo o una porción o un reconocimiento de Dios. Right? En la declaración y en la constitución hay un reconocimiento de Dios. Y en
en inglés decimos the Pledge of Allegiance, en el juramento que hacemos hacia la bandera en este país, hay ciertas cosas que habla de que son fundados en principios bíblicos. En inglés dice, I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Right? Y allí es donde me voy a basar mi enseñanza hoy esta tarde, este día de independencia, 4 de julio. Una nación bajo Dios, right? Indivisible, quiere decir unida, con libertad y justicia para todos. Cuando esta nación declara su independencia de Inglaterra, habían lo que le llamaban 13 colonias que después se hicieron estados, que después se hicieron lo que le llamamos los Estados Unidos. Y estos 13 no tenían un gran plan. Todo lo que sabían es que estaban siendo maltratados de la nación de Inglaterra y de su rey. Todo lo que sabían es que venían los soldados de allá hacia acá y tomaban ventaja de ellos. Les ponían impuestos y pagaban sus impuestos, pero no les daban un voz. Y con el tiempo se cansaron del abuso y empezaron a empujar para atrás. Y de ahí se empezaron a unir los líderes de las diferentes colonias y llegaron a un plan de que, ¿sabes qué? Vamos a pelear por nuestra independencia. Y hombres ricos pusieron dinero, pusieron sus terrenos. Hay la historia de un Salomón, el señor Salomón, que puso dinero, puso terreno, puso muchas cosas para que hubieran fondos para pelear esta guerra y gastó todo en esto. Y cuando todo se terminó, nunca le pagaron para atrás, right? Era un sacrificio que él hizo como muchos otros hicieron. Y en todo esto, hombres como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, que sus nombres son muy reconocidos, se unían con otros y oraban. Y oraban. Y cuando ya se pelearon, ganaron la guerra y entraron en independencia, decidieron, vamos a formar una nación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 13 estados independientes, pero aliados, o vamos a hacer 13 naciones, vamos a hacer una nación. ¿Qué vamos a hacer? Y decidieron todos, vamos a hacer una nación. Y se unían en la ciudad de Filadelfia. Y en el verano en Filadelfia, sin aire acondicionado, un calorón caliente. Y estos hombres habían estado allí por semanas, unos lejos de sus familias. La mayoría de ellos habían dejado sus familias, sus negocios para venir y tratar de hacer algo. Y no podían llegar a un acuerdo. No podían. Porque todos no, y que pues nos van a quitar poder, o si hay un gobierno central, a los estados le va a quitar poder, y etcétera. Y no podían llegar a un acuerdo. Y ya para estos años, el señor Benjamin Franklin, que está ahí en el billete del 100, ya era un hombre grande de edad, y se levanta como pudo y les dijo, mira caballeros, cuando nosotros andábamos peleando por nuestra independencia, dice, todos los días estábamos en oración, todos los días. Y ahora que queremos unirnos para levantar una nación, no estamos orando. Y le dice, si Dios se da cuenta cuando un pajarito cae, ¿cómo no se va a dar cuenta o va a estar en el asunto cuando una nación se quiere levantar? Y a cruzar la calle de donde estaban había una iglesia. Y fueron a esa iglesia y oraron y regresaron y pudieron escribir lo que ahora conocemos como la Constitución de Estados Unidos y fundaron esta gran nación. Todo porque regresaron a la oración. San Juan 19,
versículo 11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada. ¿De dónde viene la autoridad? De arriba. Allí nos detenemos, right? ¿De dónde viene la autoridad? De arriba. All right. Me esperan en Marcos capítulo 3, o allí donde estamos, vayan a la izquierda. Vamos a movernos rápido aquí en los evangelios hoy esta tarde. Ninguna autoridad tendrán contra mí si no te fuese dada de arriba. La autoridad, el poder viene de parte de Dios. Una nación bajo Dios, right? Esta es una de esas cosas cuando escucho los alumnos decir el juramento a la bandera. Es una de esas cosas que me molesta porque muchos dicen, en inglés dicen, one nation under God, ¿verdad? Que quiere decir, si lo estuviéramos escribiendo, una nación, bajo Dios. Pero así no dice, dice una nación bajo Dios, right? En otras palabras, somos un pueblo, somos parte de un país, una nación unida bajo Dios. Lo que nos une es Dios. Okay? What unites us is God. ¿De dónde viene el poder? ¿De Dios? ¿Dónde viene la autoridad? Viene de parte de Dios. ¿A quién aclamaron los fundadores de esta nación cuando no podían llegar a un acuerdo? ¿A dónde fueron? Fueron a la casa de Dios. ¿Y a quién aclamaron? Aclamaron al Dios Todopoderoso. One nation under God. Una nación bajo Dios. Y hubo un problema y el tema hoy esta noche es grietas en la fundación, cracks in the foundation, de que tenemos una fundación, pero como decimos en Texas, se está creyacando, ¿verdad? Si decimos en Texas, right? Hay grietas y con el tiempo se va a quebrar. Y parte de la razón es porque más y más la sociedad le ha dado la espalda a Dios. O sucede un 9/11 y oramos y ay Dios ayúdanos y bendíganos. Pero lo que he observado en estos últimos incidentes donde han habido balaceras, y aquí uno aquí cerca de nosotros en Santa Fe, es que salen los hermanos y decimos hay que orar, vamos a orar. Y la sociedad ahora está atacando a la iglesia y nos está diciendo no queremos tus oraciones. Esa es la actitud en que vivimos hoy. Empecé a verlo el año pasado y lo estoy viendo más y más este año. Gente de la prensa, políticos, gente de Hollywood y así. Cuando la iglesia sale en estos incidentes grandes de que hay que orar o estamos orando, ellos salen y nos dicen no queremos tus oraciones, no necesitamos tus oraciones. Grietas en la fundación. Cracks in the foundation. El pueblo de Dios, los judíos, los hebreos, en el Antiguo Testamento, una y otra vez, en inglés decimos, they would drop the ball. Dios les daba la pelota y mira, lo dejaban caer. Y varias veces en Jueces dice que cada uno hacía lo que le parecía bien, lo que le parecía bien. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo quiero hacer esto y es lo que hacía. No, pues esto. Y cada uno. Y el pueblo caía y Dios tenía que levantar un juez, ayudarlos. Y de ahí salían y de ahí otra vez le daban la espalda a Dios y caían. Se les olvidaba una nación bajo Dios. Indivisible, dice Marcos capítulo 3, versículo 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Right? Indivisible quiere decir que no se puede dividir, pero vemos en el día de hoy que la nación está dividida en gran manera. Right? Y según las enseñanzas de Jesucristo, Marcos capítulo 3, versículo 25.
que una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Cannot. Me esperan en San Juan capítulo 8. Hablaba un poquito más temprano de que en estos días el presidente va a elegir a un nuevo juez del Corte Suprema. Es una decisión sumamente importante. Y los políticos que representan al pueblo, el pueblo está dividido en 50-50. Y la tema más grande de todo, right? El tema donde todos están enfocados en, como decimos, ya se armó la cosa y están listos a pelearse por un tema. Y el tema es si el juez es lo que en inglés le llaman pro-life, que quiere decir en pro de la vida, o si es lo que en inglés les dicen en la política, dicen pro-choice, en pro de poder escoger. Ahora tú dices, ¿escoger qué, pastor? Pro-life quiere decir que eres en contra del aborto y crees que la vida de una criatura inocente en la vientre de la madre debe de ser guardado como una persona ya aquí que está caminando afuera de la vientre. Y pro-choice dicen, los que dicen en pro de escoger, dicen, no, la mujer debe de escoger si quiere abortar o no abortar a ese niño o esa niña o esa criatura. Y para ellos lo ven como un derecho, es más, ni lo ven como un ser humano, ni lo ven como una persona, lo ven como si fuera así, como pues, un tumor, así lo ven, como si fuera como un tumor adentro de la mujer. El presidente que teníamos, el señor Obama, en una entrevista una vez él dijo, si una de mis hijas sale embarazada, joven, dice, yo no quiero que ella sea castigada con tener que tener un bebito, right? De ver lo que hubiera sido su nieto como castigo, right? Y 50% de este pueblo es a favor del aborto y 50% está en contra, right? ¿Habrá división en esta nación? Hay gran división. Hay gran división. Y cada uno de estos presidentes, los últimos 4 o 5 presidentes, todos han ganado, así es casi 50-50. Es como si uno agarra 51-52% del voto y el otro agarra 49-48%. A mí es casi 50. Nadie está ganando como 60 o 70%. Uno de los partidos de esta nación que representa 50% de la población, más de la mitad de la gente que son parte de ese partido no creen que Jerusalén debe ser reconocido como el capital de Israel. Hay división. Ahorita para nuestro pueblo uno de los temas grandes es la inmigración. Hay división. Y unos dicen, pues debe de haber reforma, y unos dicen debe de ser así, y otros dicen debe de haber reforma, pero debe de ser así, y otros dicen, bueno, pues debe de haber reforma y debe de haber así, y otros dicen no debe de haber nada porque ya hay leyes y deben de implementar las leyes que tienen, y hay división. Y dice Jesús que una casa así dividida no puede permanecer. Sin embargo, nuestros jóvenes y los que son de este país hacen el juramento a la bandera y dicen una nación bajo Dios indivisible, pero hay división. Y ahí dice, con libertad, with liberty. Uno de los héroes de este día que celebramos en esta nación, Día de Independencia, uno de los héroes de la independencia de Estados Unidos era un hombre conocido como Patrick Henry. Y un caso dijo Patrick Henry, give me liberty or give me death.
cansados y fatigados de ser maltratados por el gobierno de Inglaterra, se levantó este hombre y dijo: deme la libertad o deme la muerte. Prefiero vivir en la libertad o prefiero morir siendo esclavo, prefiero morir. Right? Y dice Juan capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Right? ¿Por qué vemos que estamos perdiendo libertades en esta nación? Right? Y es ley y ley y ley y ley, y cada ley tiene un montón de textos y pretextos en él. Tengo un amigo que se metió él en unos problemas legalmente. Vino el gobierno en contra de él, pero vinieron en contra de él. Y un día andaba hablando con él tenía su propio negocio, y me dijo, Rubén, él era un doctor, yo soy doctor. Yo no soy de la oficina, los de la oficina son aquellos, yo soy el doctor. Pero cuando uno del gobierno ya lo tiene en contra de ti, no importa quién eres, si ellos quieren encontrar un deleito de que hiciste esto malo, ellos lo van a encontrar. Todos lo hacemos porque hay tantas leyes que es imposible a conocer todas las leyes. Right? Hay tanto de quitar libertad, y la libertad es de parte de Dios. Platicaba con mi papá en estos días y estábamos comiendo y le mencionaba de que tú sabes, aquí en Estados Unidos hay el derecho, ¿verdad?, de tener una arma para defender su casa, ¿verdad? Lo que dicen, o defenderse a usted mismo. Entonces, en Inglaterra ellos no tienen ese libertad, vamos a decir, ese derecho. Y ahorita en London hay más ataques con navajas y con machetes, que es una epidemia que está sucediendo todos los días, ataques y ataques, que acaban de pasar una ley diciendo que tú no puedes caminar con una navaja. Así como nosotros los vaqueros usamos la navaja acá atrás, allá en London te agarran, te arrestan por eso. ¿Right? El problema no son las pistolas, el problema no son las navajas, el problema es la gente. Right? The problem is the people. Y están perdiendo su libertad. ¿Por qué? Porque se han olvidado de la verdad. Pero cuando tú y yo caminamos en la verdad, que es la palabra de Dios, hay libertad, there is freedom. Y la libertad verdadera no es hacer lo que a uno le da las ganas, sino es a tener las fuerzas para hacer lo que debemos de hacer, para caminar en obediencia. O sea, la libertad no es de que, pues tengo libertad en Cristo, si yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. No. La libertad se encuentra en teniendo las fuerzas por el Espíritu Santo y la convicción que tenemos de caminar en obediencia, right? To walk in obedience. Me esperan en Lucas capítulo 6. Estaba yo el otro día, creo que la semana pasada estaba afuera y había un muchacho acá afuera. Y estábamos hablando y le digo, oye, ya pásale al culto, ¿verdad? Hoy vamos a tener servicio, pásale. Y muchacho batalla con drogas. Muchacho que ha perdido mucha esperanza. Es adicto. Vente. No, pastor, yo voy a llegar. ¿A qué horas? Le digo a las 7:30 y allí enseñaba el letrero allá afuera, ¿verdad? Y le digo, mira, allí, hoy jueves, 7:30, today, 7:30. Y me dijo, ok, nomás voy a ir a correr, me voy a bañar y ahorita vengo. No llegó. En su mente, él cree que tiene libertad. Pero su adicción lo tiene como esclavo, tanto que no pudo llegar. Pero en Cristo Jesús, tú tienes libertad. You have liberty, right? Amen.
una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Y dice Lucas capítulo 6, versículo 31, dice: ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mi libertad es limitado, ya hablando en la vida terrenal, mi libertad es limitado a donde tu libertad empieza. Y el tuyo es limitado a donde mi libertad empieza. Por eso yo no nomás voy a su casa y abro la puerta, pues tengo libertad en esta nación y entro allí y agarro lo que quiero comer y voy al baño y see you later, ¿verdad? Y ya me voy, right? Y no, tú estuvieras como, hey, esta es mi casa, right? Right? Yo no quisiera que ustedes me hagan eso, pues yo no se lo hiciera a ustedes. En inglés hay cuando vas al corte, aquí en Estados Unidos, hay veces es una estatua, a veces es una pintura, un dibujo. En inglés le llamamos Lady Justice, la mujer de la justicia. Y tiene en sus manos ¿cómo se dice? Un román, right? Una balanza, ¿verdad? A scale. Y una de las cosas interesantes de la señora justicia, Lady Justice, es que tiene sus ojos cubiertos. En inglés decimos she's blindfolded. Porque no debe de ver raza. No debe de decir, por esta raza, culpable, ¿verdad? Automáticamente es culpable porque es de esta raza. No debe de ver edad, ¿verdad? Uno joven acusa a uno mayor, no debe de hacer la decisión, bueno, pues es joven de seguro, él fue el culpable y no debe de ver eso. No debe de ver edad, no debe de ver raza, color de piel, no debe de ver estatus económico, no deben de decir, pues este es rico y este es pobre y pues vamos a ir con el rico. La señora justicia no debe de ser eso. Y cuando uno lee especialmente en el Antiguo Testamento, vemos que a nuestro Dios le cae mal que hagamos acepción de persona. A nuestro Dios le cae mal que hagamos acepción de persona. Y a veces no entendemos lo que esto quiere decir, pero hay una porción donde Dios habla con los jueces y le dice a los jueces, mira, no vas a tratar al pobre diferente que al rico, no vas a tratar al rico mejor al pobre porque, mira, es rico y pues lo vas a tratar mejor, pero también le dice, y no vas a tratar el pobre mejor que el rico diciendo, es pobre, pobrecito. Dice Dios, no, igual, right? Igual. ¿Qué es la ley? ¿Cuál fue el delito? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Y que el castigo se ajuste al crimen. Eso es lo que Dios pide. Pero vemos que en los días en que vivimos no es así. No es así. Mateo capítulo 25. Vemos gente hoy en día que por su nombre o por su poder, autoridad que tienen, hace que tú y yo pues luego nos meterían al bote, como decimos. Pero porque tienen dinero o son conocidos o lo que sea, les dan oportunidad o ni les ponen cargos. Hubo unos casos durante la presidencia del señor Obama donde gente trataban de poner organizaciones, lo que le llamamos sin lucro, ¿verdad? Para enseñar tocante la política o la manera de pensar de ellos. Y si eran liberales, se los daban. Pero si eran un grupo de conservadores, les pedían más información y es que el otro, y hicieron muchas cosas ilegales y que hicieron acepción de persona.
No solamente dice una nación bajo Dios indivisible, con libertad y justicia, pero dice y justicia para todos. And justice for all. Mateo 25, versículo 45 dice: entonces les respondió diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Hay veces vemos solamente los que nos caen bien, pero Dios quiere que seamos justos con todos. Hay veces tratamos bien a los que son como nosotros, pero Dios quiere que tratemos bien a todos. Dios no hace acepción de persona, no basado en raza, ni basado en color de su piel, no basado en que si tienes educación o no tienes dinero o no tienes, para todos. Okay. ¿Qué es el tema hoy esta noche? Grietas en la fundación. Cracks in the foundation. Vamos a terminar hoy esta tarde en 2 de Crónicas, capítulo 7. Si vemos estos 5 puntos: una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos, vemos que la fundación no se ve muy bien. Vemos que hay grietas en la fundación. Vemos que la fundación se está quebrando. Vemos que tenemos un problema. En compañía de fundaciones muy famosos, muy conocidos aquí, especialmente en nuestra área, porque aquí estaban en Pasadena por mucho tiempo, era la compañía Due West. Y un día, pues, en la casa de mis papás, pues, había un debate. Que unos decían que la fundación ya se había quebrado, que que algo estaba mal, y otros decían, no, todo está bien. Y unos hasta caminaban y decían, mira, todo está bien. Y otros caminaban por el mismo lugar y decían, no, mira, hasta se siente como que si se va para abajo aquí. Era un debate. No, y ¿sabes qué? Y los dos tenían sus grupos, tenían los que los apoyaban. Los dos tenían los que decían en su parte, no, mira, todo en esta casa está bien, porque no miras esto y no miras lo otro, y mira, todo está bien. Pero la otra persona también tenía los que le guardaban la espalda, ¿verdad? No, mira el pared, mira que ya la puerta no se mueve como más antes, y no, todos, ¿sabes qué? Le tuvieron que hablar a Due West. Y vino Due West allí y trajeron algunas cosas allí y empezaron a tomar medidas y a probar la fundación, como hicimos en Texas, chequear la fundación. Y teníamos todos miedos que iban a decir, there's a problem. Porque si hubiera problema, pues cuesta. Pero gloria a Dios que dijeron, no, aquí en esta casa no hay problema, todo está bien, ¿verdad? Ahí está. No, yo no trabajo por Due West, pero sí soy estudiante de las Escrituras y tengo un conocimiento de la política, y les digo que en nuestra nación, en la fundación, hay un problema. There's a problem. There's a problem. Y la solución no lo vamos a encontrar en un representante o un senador, aunque debemos de votar por representantes y senadores que temen a Dios. Y la solución no lo vamos a encontrar en un presidente, aunque debemos de orar que haya un presidente que teme a Dios. Y la solución no lo vamos a encontrar simplemente en un nuevo juez del Corte Suprema, aunque debemos de estar orando que el que van a poner sea uno que teme a Dios. La solución lo vamos a encontrar en la casa de Dios. La solución lo vamos a encontrar en la casa de Dios. We'll find the solution in the house of God.
Porque Dios en su palabra nos ha dado la solución. He has given us the solution. Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.